Buenas noches, compañero y tutor. A continuación haré la presentación del recorrido por los diferentes modelos educativos, la tercera actividad, el cuadro comparativo. Me presento, soy David Alejandro Chinchilla Rosado, comunicador social, especialista en marketing digital, docente universitario y como algunos de mis compañeros, estudioso de la maestría en estrategias TIC aplicadas a la educación. Más que hacer una explicación de la actividad o del cuadro, creo que lo más importante es hacer un análisis y darnos cuenta qué tanto ha cambiado esos modelos educativos, porque de alguna manera todavía estamos inmersos en ellos, ¿no? Si bien hemos dado pasos agigantados para trascender en la necesidad puntual de la educación actualmente en Colombia o en Latinoamérica, aún sigue viéndose la brecha y aún está la brecha de la inclusión, dándose en algunos casos una exclusión educativa. Básicamente hice un análisis y un recorrido por los diferentes momentos. Quiero empezar por la conceptualización de exclusión, que es un proceso más que todo, una separación de los grupos sociales, que vive y trasciende a otros estándares como la educación. Es prácticamente estar alejado de un proceso como lo hemos visto en las actividades anteriores. Dentro de esas características puntuales, el rol estudiante se ve una falta de acceso al sistema educativo, una escolarización segregada en dispositivos especiales, una educación de segunda mano, por decirlo de alguna manera, para los menos favorecidos, el fracaso escolar, obviamente, el maltrato entre el lenguaje del abuso y el poder. Generalmente esa exclusión lo que hace de alguna manera es dañar la sociedad desde los términos de la comunicación, y un desafecto hacia el proceso de formarse y quizás crecer y ser alguien en la vida, ¿no? Como muchos nos hemos proyectado. Desde el rol docente, es muy escasa la adaptación frente a las necesidades del aprendizaje. ¿Por qué? Porque básicamente el docente no está netamente cualificado para atender a un niño especial y nos hemos dado cuenta de eso. El año pasado leía un artículo muy significativo del Ministerio de Educación donde decía que desde ya en algunos colegios del distrito de Bogotá se veía un tema de exclusión, donde ya el docente se estaba preparando básicamente para atender esas necesidades esenciales de esos niños que pueden ser considerados diferentes dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Hay una entrega a la profesión, pero desde el conocimiento innato, desde el conocimiento de lo académico, no desde el conocimiento inclusivo de una necesidad puntual. Hay una entrega integral de alguna manera para que el estudiante tenga éxito en el futuro, pero solamente para los que en ese momento son o se consideran normales, ¿sí? Para el que tiene una limitación no lo hay. Y es necesario que ese docente sea forjador de sueños para esos chicos que tienen alguna necesidad puntual, porque pues los vemos como segregados en algunos casos. En cuanto a el colegio o la institución, hay una desigualdad clarísima en el trato a sus estudiantes. No es, el colegio no trata igual a un estudiante con una limitación que a un estudiante de alguna manera normal. ¿Y por qué lo digo? Porque hay colegios que definitivamente ni siquiera aceptan a un niño que tenga algún problema de aprendizaje, algún problema cognitivo, ¿sí? En algunos casos son todavía muy rechazados. De allí la necesidad de crear colegios netamente asertivos frente a esas necesidades de los estudiantes. La escuela debe hacerse un planteamiento dentro de los modelos de enseñanza que encamine y que de alguna manera acapare a todos sin distinción alguna. Hay una omisión clarísima del aprendizaje porque estos niños que son excluidos de alguna manera no están aprendiendo. Obviamente se están quedando muchos analfabetas y hay un desconocimiento de las distintas necesidades del aprendizaje del estudiante, porque básicamente no todos los estudiantes tienen una necesidad primordial alguna necesidad puntual frente a lo que quieren aprender. Me hago entender, no todos los chicos aprenden al mismo ritmo, no todos los chicos aprenden por los mismos mecanismos, ¿sí? Y eso es un trabajo netamente del modelo o de la metodología de aprendizaje del colegio.
Dentro del rol del gobierno y las políticas está claro que había un desconocimiento del estado actual de la educación del país, de las necesidades puntuales de la educación, que incluso hoy, cuando ya hemos dado un vuelco muy fuerte frente al tema de inclusión, aún sigue estando estático ese proceso. Hay una falta o había una falta de programas para contrarrestar el flagelo. Solamente hasta más o menos el año 2008 fue que comenzó un programa fuerte de inclusión, y donde las instituciones comenzaron a entender y los docentes comenzaron a entender la necesidad de que todos los niños fuesen medidos de alguna manera de la misma forma y atendidos en la necesidad educativa de la misma manera. Hay una escasez de políticas públicas hasta ahorita muy desasertivamente, a pesar de que la UNESCO, a pesar de que el gobierno ya ha implantado programas, aún en ese momento era muy limitada y era muy escaso. Seguidamente encontré la segregación, entender obviamente que la segregación hace referencia en el sistema educativo a un conjunto de subsistemas que ya venían, y fue como una necesidad de comenzar a trabajar, ¿sí? En el paso a la inclusión total, ¿no? Que prácticamente trata de orientar a las escuelas para que dejen de ser exclusivas. En este caso, el rol del estudiante se ve reflejado en un bajo nivel de aprendizaje, se ve mucha pérdida académica en esa segregación de educativa. ¿Por qué? Porque básicamente acaparaban, y el docente le metían 30, 40 estudiantes de escasos recursos, que esos chicos de alguna manera lo que hacían en el proceso era no aprender al mismo ritmo que aprendían los otros chicos, y por eso se desarrollaba una deserción escolar. Eso básicamente encaminaba también en un aprendizaje equidistante, es decir, que el estudiante aprendía a medida de la proyección, y obviamente había mucha pérdida. El docente tenía, y en ese momento, por tener la gran cantidad de estudiantes y el bajo nivel socioeconómico del flagelo, había un bajo índice de exigencia, había una descentralización de la metodología de aprendizaje, había una falta de aceptación de las necesidades puntuales de los estudiantes, y esto se había afectado básicamente en una cohesión del emprendimiento para la inspiración del estudiante. La escuela obviamente tenía un acaparamiento desmedido frente al volumen de estudiantes que tenía que tener, por un emprendimiento y una inspiración de los estudiantes básicamente. En cuanto al rol de la escuela, hay un acaparamiento desmedido del gran volumen de estudiantes, obviamente si en las instituciones. Hay un desconocimiento del estado actual de la educación en el país, o de la situación actual del proceso educativo. Hay una limitación de los modelos de aprendizaje, hay una escasez de recursos educativos que ofrecen la educación de alta calidad. En ese momento estaba ofreciendo una educación que quizás no estaba trascendiendo las barreras de la alta calidad. Hay falta de programas para contrarrestar los flagelos de la mala educación o ese momento de la deserción educativa. Y hay una escasez de políticas públicas y leyes que acogen a las personas con limitaciones. En cuanto al gobierno, busca la necesidad de darle solución a una problemática. Lastimosamente estaba desconociendo cómo hacerlo, y quizás recaen en unos falsos intentos por recaer o por solventar esa necesidad puntual. Y hay obviamente una baja inversión en el proceso de dinero de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, llegamos a la integración e inclusión. Entender que obviamente estos dos términos, integración se basa en la normalización de la vida de los alumnos con necesidades educativas especiales, y la inclusión plantea un reconocimiento, una valoración de la diversidad como un derecho humano, lo cual se sitúa como un alto nivel prioritario, una necesidad en ese momento, ¿no? Una heterogeneidad medida frente a la inclusión, que se dirige principalmente a las personas, teniendo en cuenta que pues obviamente todos hacemos parte del proceso educativo, ¿no? El rol del estudiante en ese momento, prácticamente el estudiante se convierte en responsable de su propio conocimiento, porque ya aprende al ritmo que el estudiante quiere. El docente se vuelve un mediador del proceso, obviamente brindándole las herramientas necesarias, o quizás facilitándole un poco más el proceso de aprendizaje, para que quede un poco claro. Esto permite de alguna manera que el docente adquiera unas competencias para gestionar obviamente una mejor metodología, un trabajo más didáctico y encaminado a un área específica de aprendizaje. Obviamente un docente líder que gestiona y que encamina al estudiante por el mejor proceso de enseñanza.
Hay unas competencias claras para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay unas competencias que deben estar clarísimas en la metodología de trabajos didácticos y tareas de aprendizaje. Y hay unas competencias que permiten favorecer la información y la explicación de dichas competencias. El colegio, la escuela, más que todo es la que convenciona a tener ese mecanismo de selección frente a tomar medidas frente a la discriminación de algún tipo, ¿sí? En ese momento ya comienzan unas políticas internas de educación que permiten acaparar o más bien acceder, tener un acceso a que todos los chicos tengan un acceso a una educación, teniendo en cuenta sus limitantes, obviamente con esa proyección y esa capacitación del docente que ya va encaminado a que el estudiante lleve un mismo ritmo que sus compañeros, obviamente por medio de una metodología distinta. Igual eso se ve muy puntualmente enfatizado en la palabra integrar, que prácticamente es favorecer la cohesión social, mejorar la sociedad y finalmente pues obviamente la educación, ¿no? Como se ve reflejado en la distribución de la ONU en el 2018, básicamente en la página 5, ahí puse como el referente. Esto partiendo de algo muy importante y es una perspectiva de inclusión que básicamente nos busca avanzar hacia una mejor calidad de educación, a que muy a pesar de que el estudiante tenga una limitante, pueda ser un estudiante muy capaz. Y hoy en día lo estamos viendo, básicamente las universidades están graduando a personas con limitaciones, le están dando la oportunidad de formarse, obviamente le están encaminando a un proceso metodológico de aprendizaje que le permita realizarse como ser humano y que tenga una proyección incansable en la sociedad, obviamente que se vuelva un agente dinamizador de este proceso inclusivo y que permita de alguna manera esa integración y esa cohesión social que siempre se ha buscado. ¿Sí? En cuanto al gobierno, es importante felicitar y tener eso en cuenta porque por lo menos ya nos pellizcamos, ya el gobierno está pensando mucho más en esas personas que tienen alguna discapacidad para que sean participantes de ese proceso, que la exclusión se vaya reduciendo, que las personas tengan mucha más oportunidad de forjarse, de crecer, y eso se ha visto referenciado muy básicamente en las diferentes leyes y en la normativa vigente en este momento, donde prácticamente ya cada empresa debe tener una persona con una discapacidad, donde ya el colegio ya no pone tantas trabas para que un niño de alguna manera encamine su proceso de como en el proceso de educación normal, ¿sí? Y esto también se ve reflejado en la construcción de la ONU del año 2008. En cuanto al rol de la política, es importantísimo porque a pesar de que a nivel mundial ya se está hablando de inclusión y algunos países europeos ya implementan educación inclusiva como una necesidad de la sociedad, en Colombia hemos dado unos pasos muy agigantados frente a ese tema. Aquí puse varias referencias de la ONU sobre todos esos procesos, leyes y políticas que se vienen acaparando a nivel mundial para que seamos una sociedad más inclusiva, para que la educación sea una sociedad, para que la educación sea una educación de alta calidad frente a las personas con necesidades puntuales. Todo esto con el fin de lograr un adecuado organización de alguna manera de esas necesidades puntuales, cerrar las barreras, creando así una sociedad que acepte en sí las dificultades, que se sienta a gusto con las discapacidades que tiene, ¿sí? sin sentirse juzgado o discriminado. Y obviamente desde la formación escolar, que somos nosotros los docentes y los agentes que estamos frente a ese proceso. Compañeros, este ha sido como mi análisis. Espero que haya quedado un poco claro de alguna manera la noción que quise tener. Al docente muchísimas gracias, quedo muy atento a su retroalimentación y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao.